estamos nuevamente dándoles la bienvenida a esto que hemos llamado Economía y Real Estate, un programa de servicios con voces expertas. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y también ser coproductor de este programa, porque como siempre te ponemos ahí abajo el WhatsApp y ya podés empezar a opinar, a enviarnos tus preguntas. Vamos a tener un momento especial para hablar de eso. Y le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a él, al creador de todo esto. Hablamos de nuestro referente en mercado inmobiliario, querido Daniel Zampone. ¿Cómo estás? ¿De qué te reís? Pero yo no quiero ser seria, te hablo... Hago gala Muy de... bien desde lo personal y profesional. Después vamos a mandar un saludo al médico ahí. Pero estás impecable. Impecable. Me está dejando 0 kilómetros con el service. Estamos Está para impecables. jugarte uno de 9 ahora cuando salís de acá, ¿o no? Correcto. Claro sí, que sí. sí. Bien, y ahora sí vamos a darle la bienvenida a las voces expertas invitadas que tenemos en el día de hoy. Lo tenemos a Gustavo Nigojosian. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado, muy bien. Muchas gracias. Un experto en temas picantes. Nos vas a dar clases también, nos vas a explicar ciertas terminologías que están muy de moda. Seguramente sintieron hablar del compliance. Después me amplías qué es eso, pero básicamente vamos a hablar de cuánto dinero se nos va en la corrupción, porque es un mega costo y solemos hablar en abstracto, pero hoy te lo vamos a bajar a números. Y recientemente asumido a él hoy en una gira mediática, somos el segundo programa al que vas hoy. Ramiro Marra, ¿cómo estás? De la legislatura porteña. Por la Libertad Avanza. Así es. Hay que hacer aclaraciones ahí, porque hay un partido que se llama muy parecido al de ustedes. Muy parecido, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo puso Tenemos primero? ideologías parecidas y bueno, y nombres parecidos también. Muy parecidos. Exactamente. Pero bien, Muchas gracias por la invitación. Hay que hacer la aclaración. Un placer tenerlos a los dos aquí. Pero arrancamos, si te parece, querido Gustavo, contanos un poco cuál es tu expertise, qué es lo que haces y qué es el compliance. ¿Lo dije bien? Compliance. Compliance. Es complicado. Tema de acentuación. Se puede decir cumplimiento también. Básicamente, la gente se confunde compliance con auditoría. Sí. Lo que tiene que ver con la auditoría es controlar el diseño y la implementación de procesos. Compliance diseña e implementa procesos tendientes a prevenir cuestiones. Cuestiones como la corrupción, cuestiones como el cumplimiento del pago de cualquier obligación. Básicamente es la prevención de algún riesgo. El riesgo de no tener adecuada información para ser transparente desde una compañía hacia sus inversores, desde el Estado hacia los contribuyentes. Busca transparencia en diferentes ámbitos, inclusive también en los mercados, en compañías que cotizan en la bolsa. Es básicamente de eso se trata. Bien. ¿Cómo ves el compliance en la legislatura porteña, que pusiste un pie hace poco? Bueno, el compliance en el sector privado está teniendo un crecimiento muy fuerte en las últimas décadas y es fundamental para el desarrollo de los negocios. Porque al fin y al cabo trata de, como bien decía Gustavo, de transparencia. Lamentablemente sabemos que donde no hay transparencia es en los organismos del Estado. En los organismos del Estado se han hecho grandes elefantes que son muy difíciles de controlar. Cuando vos no los podés controlar, tampoco podés transparentarlos. O sea, son todos procesos que hay que trabajar. Bien, siempre lo conversamos acá con los invitados, Dani, ¿no? El costo de la política. Cuando vemos que ingresan y empiezan a aparecer que el chofer, que el asesor del asesor, que la secretaria de los asesores, vemos tanta puestología, me animo a inventar palabras, ¿no? Hay como, creo que es el puestólogo es el que inventa puestos nuevos para a veces acercar amigos, familiares de amigos a la política, ¿no? Porque hasta podemos salvar árboles genealógicos, ¿viste? En el Estado, porque está la hija, la hermana, la prima. ¿Vos notaste eso en la legislatura porteña? Sí, por supuesto, pasa en todos los organismos del Estado. O sea, hay una estructura del Estado que está hecha solamente para solventar a gente que no sirve para generar un valor agregado a la sociedad. O sea, eso es lo que tenemos que construir, porque atrás de un puesto, aparte de estar la persona, el individuo, que capaz no es necesario su rol, también hay una estructura innecesaria. Porque no es solamente la persona que tiene el cargo, también es lo que hay detrás de ese cargo, que puede ser desde un lugar físico, puede ser desde proveedores, y puede ser, digamos, de toda la ineficiencia que después genera tener organismos o entes dentro del organismo que no funcionan para nada. Bien. Sí, llevando esto que dice Ramiro a un plano más numérico, yo coincido con su visión. Hay unos estudios sobre lo que es la corrupción, ¿no? A nivel mundial. Y Argentina está en el puesto 96. La percepción de la corrupción, es decir, cómo el ciudadano ve a los gobernantes, en el puesto 96 de 180 países. Y por otro lado, él hablaba sobre gente que quizás no corresponde que esté en el Estado, que es, digamos, gastos innecesarios. Bueno, hay otro índice
que tiene que ver con el índice de liberalidad económica. Argentina está en el puesto 148 de 178. ¿Qué significa esto? ¿Qué es liberalidad económica? Sí. Entre otras cosas, tener un Estado grande, tener impuestos altos, tener regulaciones innecesarias, esa burocracia que te lleva a generar un elefante con costos innecesarios en detrimento de la gente. Entonces, tiene total connotación lo que está diciendo él con los datos empíricos y con la información, digamos, que realmente sucede. Y esto no solamente sucede en los gobiernos, en las compañías. Yo soy más del plano corporativo. Hay estudios, innumerables estudios, que dicen que el 5% de los ingresos brutos de las compañías se va en fraudes internos. El efecto multiplicador que genera eso a nivel gobierno está a la vista, ¿no? O sea, obra pública innecesaria, costos sobre el PBI innecesarios y demás. O sea, hablamos con datos. Dani. Bien, permitime, Nari, primero agradecerle que hayan venido. Vienen de la mano de... Tuve una linda charla el otro día con Javier Milei, me recomendó especialmente que los inviten, me dice, van a hacer un programón, así que bienvenido. Con Ramiro nos hemos cruzado ya en A24 en algún momento. A ver, los quiero llevar un poquito al tema inmobiliario. Te estaba escuchando, Gustavo, con el tema de corrupción. Ahora se está tratando mucho lo que es ley de alquileres, y atrás de la ley de alquileres, porque yo entiendo que hay un problema más grave que la ley de alquileres, que es el impuesto a la propiedad ociosa. Y acá también me meto en lo tuyo, Ramiro, como legislador. Yo lo que veo es que pasan los gobiernos, de hecho el otro día lo hablamos con Bertie Lynch, pasan los gobiernos. Yo tengo 54 años y lo que veo que la esperanza es arreglar con el fondo, y el gobierno de turno que vino inventó un impuesto más. De hecho, si vamos a principio de siglo, ustedes se acordarán el impuesto al cheque, que era una emergencia. Vos fijate los colores de partido que pasaron y ninguno lo tocó. O sea, es un denominador común. Y lo triste que estoy viendo ahora respecto al mercado inmobiliario, que tanto oficialismo como oposición se están poniendo de acuerdo en el impuesto a la propiedad ociosa, y ya lo venimos diciendo acá desde varios programas. Ojo, que esto lo vamos a tocar en el último bloque, que se hizo una mesa para tratar ley de alquileres, que ese humo, porque te van a cambiar 2 renglones de la ley de alquileres y te van a meter el impuesto por atrás o en el medio. ¿Qué genera eso en el mercado? Genera más recesión. Y lo que estamos hablando atrás de cámara, Gustavo, de esto de ¿cómo es la frase que me dijiste que me encantó? Cuanto más grande el Estado, más grande... Esto que recién comentamos sobre los índices de transparencia internacional, que la percepción de la corrupción, Argentina ha puesto 96 de 180. Sí. Y esto que hablamos de los índices de liberalidad económica, 148 de 178. Si vos combinás los dos factores, uno habla de corrupción, el otro habla de tamaño del Estado, regulaciones, impuestos innecesarios, vos te das cuenta que a mayor libertad económica, menos corrupción. Pero perdón, porque está música, repetime. A mayor libertad económica, menos corrupción. Bien. Esto desde las estadísticas, para que le quede claro a la gente, no es que estamos araciando. Dinamarca, Finlandia, tenés Singapur y demás, como países libres, y tienen poca corrupción. Tenés Sudán, Venezuela, Argentina, lamentablemente lo tengo que meter acá, Turquía, además, son mucho más restrictivos, con un Estado mucho más presente, más corrupción. Pero entonces, se correlaciona perfectamente. Es así. Tenemos una oficina anticorrupción. Sí. Hace bastantes años. A tu criterio, siendo un experto en el tema, ¿funciona, no funciona? ¿Ha funcionado en algún otro régimen de una mejor que hoy? ¿Hoy cómo la ves? ¿A quién tendríamos que poner en la oficina anticorrupción? Ha habido mucha polémica al respecto en la gestión anterior. Te escucho. Muy buena pregunta. Y quiero aclarar una cosa que vos dijiste, que Javier recomendó que yo esté. Y quiero aclarar que Javier me consulta sobre temas, inclusive con el tema de la donación de su dieta y todo lo que pasó ahí. Sí. Pero también me ha consultado el gobierno de Mauricio Macri y participé en la redacción de una ley de penal empresaria que compete a la Oficina Anticorrupción, y el gobierno actual participé también asesorando siempre a Donorem en términos del RITE, que es un registro de integridad y transparencia. Quiero aclarar esto. Entonces la opinión va a ser totalmente objetiva. La Oficina Anticorrupción es una oficina que es funcional al gobierno de turno.
tiene buenos argumentos, pero vos tenés un gobierno como el de Mauricio Macri, que termina teniendo a Laura Alonso Exacto. pegándole al gobierno anterior, y es un gobierno que va desde el punto de vista de la detección. Vos en compliance tenés prevención y detección. La prevención es para que no pase nada, la detección es una vez que metés la mano en la lata, vas y lo perseguís. Fue un gobierno que se dedicó más a perseguir, pero también con políticas preventivas muy importantes para entrar a la OCDE, por ejemplo. Realmente en ese sentido fue importante. Este gobierno va más por el lado de la prevención, la capacitación interna y demás, pero no en la investigación. Entonces yo creo que la Oficina Anticorrupción no está en función de un plan de país, está en función de un plan de gobierno. Eso es No hermoso digo y lo plan debería perverso, repetir porque me parece que es porque Qué buena creo que frase. no nació para eso. No. La idea es que, digamos, debería ser para un plan de país, De país. que tenga menos corrupción, para que no tengamos la inflación que tenemos, el Estado, digamos, enorme que tenemos, el gasto público enorme que tenemos, el déficit que tenemos, la pobreza y demás. Creo que sí, con menos corrupción definitivamente tendríamos un país mejor. Pero Totalmente. entonces ha sido creado para un fin que no se está cumpliendo, básicamente. No, ¿y sabes dónde lo ves esto? En las querellas. En su momento Laura Alonso dijo, yo querello acá, pero no voy a querellar a mi gobierno. Y después Félix Kraus, que es el actual titular, El actual. sacó la querella que hizo Laura Alonso. O sea, al final las personas desvirtúan los fines por los cuales fue creada la Oficina Anticorrupción. Y de última, pongamos las cosas sobre la mesa y segreguemos a la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo y que sea un órgano realmente independiente. Pero bueno, no hay un plan de país, ese se resume, ¿no? Está en función de lo que el gobierno de turno, la tónica que quiere darle el gobierno de turno, no a nivel de largo plazo, ¿no? Eso, Previsibilidad. Gustavo, perdón, Sí. ¿eso podés hacer un paralelismo con la justicia o no? ¿O es una locura lo que estoy diciendo? ¿Viste que a veces la justicia es funcional al gobierno de turno? Ahí te hablo tal vez como ciudadano también y lo vas viendo en las noticias, pero también hay datos sobre eso. Hay una fundación que se llama World Justice Project, que mira el índice de gobernabilidad de los países. Gobernabilidad. Argentina está en promedio por debajo de la región y por debajo del mundo en 3 ítems, entre otros, y quiero mencionarlos ahora. Uno es si la justicia es funcional al gobierno de turno. Y está por debajo del promedio, cuando digo está por debajo, está peor que el promedio global y el promedio regional. Otro es que los funcionarios públicos se utilizan o no los recursos del Estado para fines propios. Estamos peor. Y otro es la eficacia de la investigación y de la condena ante hechos de corrupción y delitos cualquiera. Estamos por debajo, insisto, del promedio global y regional. ¿Qué es regional? América. Estamos por debajo de países como República Dominicana, como países como bueno, Chile, Uruguay, sé que es obvio, pero quizás República Dominicana no sabían que está mejor que nosotros. Cuba está mejor que nosotros en percepción de corrupción, por ejemplo. En percepción de corrupción. Percepción de corrupción. Así que sí, lo dicen también las estadísticas. Las estadísticas terminan siendo encuestas, opiniones, pero creo que a la larga terminan dando un panorama de cómo estamos. Y probablemente la respuesta sea sí, aunque soy más experto en lo que es el tema de la Oficina Anticorrupción que lo que es el análisis de la justicia. Claro. Es una- ¿En algún ítem nos sacamos una buena nota o todo es pesimista? Porque es sábado, así le damos una excusa para que sea. Bueno, Ramiro tiene una experiencia coman algo enorme rico. en finanzas y demás. Creo que las finanzas es el termómetro también de un país, la economía. También están todos los índices mal. Y bueno, No puedo dar buenas Ahora noticias. iba a ir para ahí. No puedo dar buenas noticias tampoco. no te quiero tirar el problema, pero digo, me parece que Bueno, está- lo que pasa es que las finanzas reflejan lo que él dice. O sea, al fin y al cabo, en las finanzas uno lo que tiene, que son los índices de mercado, vos lo que ves reflejado son esos índices que se dan en encuestas, que son decisiones de las personas, percepción de las personas, después se trasladan a las finanzas y a los índices, al riesgo país, al tipo de cambio, a todos los índices que uno ve. O sea, es un espejo al fin y al cabo. O sea, a mí no me sorprende lo que está planteando él, porque lo veo continuamente. O sea, que es la falta de desarrollo que tiene la Argentina en todos los ámbitos. Bien, pero bueno, yendo a Ramiro, ¿no? Le queríamos preguntar la situación de el FMI, que vos has hecho mucha disertación, porque sos youtuber también, hay que Soy decirlo, youtuber además de también. ser legislador, el Sin muchacho vergüenza, orgulloso. Es youtuber, el muchacho está ahí, expone, tenés muchos seguidores y decís que muchos te siguen, muchos con los que después vos tenés que debatir e intercambiar, también te están siguiendo ahí y se suscriben a tu canal. Y vos decías que ante el escenario del acuerdo,
Todos los escenarios para vos las crisis son siempre oportunidad a la hora de invertir. ¿Seguís sosteniendo eso si le damos una buena noticia un sábado, Dani, a la gente? Bueno, hay que separar por dos lados. Por un lado me pongo más en el rol analista y rol de diputado y de político que tengo ahora, que es nuevo para mí, en donde el acuerdo es un acuerdo que no es bueno, que no es sano, porque bien como estabas planteando vos, hay un aumento de impuestos. El aumento de impuestos está escondido atrás de las evaluaciones fiscales. Van a subir las evaluaciones fiscales de los inmuebles y después eso va a hacer que la gente pague bienes personales. Y después está todo lo que se anda diciendo del impuesto a viviendas ociosas que vos muy bien planteás. Pero después está la parte donde los argentinos, que lamentablemente recibimos pesos, tenemos que buscar alternativas para poder ganarle a la inflación. Y es ahí donde yo planteo en mi canal de YouTube, donde hablo de finanzas, posibilidades de diferentes alternativas que uno puede invertir para ganarle a las diferentes circunstancias. O sea, ¿cómo hacemos ante un mal acuerdo cortoplacista, porque no va a durar más de 6 meses este acuerdo, uno pueda posicionarse con sus ahorros para no perder el dinero? Porque es otro tipo de impuesto que nos meten los políticos, la ineficiencia de la administración de los recursos. O sea, a través de la inflación te sacan parte de tus ahorros, que tus ahorros fueron en base a tu esfuerzo, a tus capacidades. Entonces ellos se manejan de manera ineficiente, generan inflación y vos tenés que estar escondiéndote para que no te cobren ese impuesto inflacionario. ¿Por qué, Ramiro, decís que dura 6 meses? No. ¿Por qué dura 6 meses? Porque no van a poder empezar a cumplir las metas. Seguramente en el 2023 vamos a estar hablando de un nuevo acuerdo. O sea, es muy difícil que cumplan las metas que están planteando. O sea, el acuerdo está mal en lo que plantean, porque no pueden plantear un acuerdo con déficit fiscal. O sea, está mal moralmente. Como bien dice Javier muchas veces, o sea, el déficit fiscal termina generando emisión monetaria, la emisión inflación y la inflación genera pobreza. Pero por otro lado también no lo van a cumplir, va a ser mucho peor de lo que están planteando. Plantean un escenario malo y lo van a terminar haciendo mucho peor. O sea, así es como está la Argentina y después, bueno, lo vemos en los índices que planteaba Gustavo. Es que es correcto leer que le están pasando una bomba, le están prendiendo la mecha al que venga. ¿Es correcto esa lectura? Yo creo que es lo que pretenden, pero lo hacen tan mal que les va a terminar explotando a ellos. Les pregunto cómo... Mejor dicho, a nosotros, perdón. Sí, a nosotros, sí, porque la víctima somos nosotros. Correcto. O sea, ellos después no se dan cuenta y la historia los va a juzgar. Pero los que terminamos sufriendo este tipo de cosas somos nosotros. ¿La historia lo juzga? No sé. Hemos tenido cada personaje sentado en el Senado, chicos, pregunta. con un pasado Uno de los índices que nos nefasto. dan mal No me quiero es meter ese. con gente que ya no está, pero... Uno de los índices que nos da mal es ese, que no hay una... No sé, es medio bomba que voy a decir esto, pero nos va mal en cuanto a la pregunta. ¿El gobierno de turno usa la justicia a su favor? Eso también estamos por debajo del promedio. Y la percepción de la gente es que sí, lamentablemente. El que lo está viendo en la casa dice, pero sí, absolutamente. Jueces corruptos, perdón. Es algo que en la verba de la cotidiana, en las casas, y no, ¿y qué querés con estos jueces? Lo escuchamos mucho en la gente de a pie, que es en su mayoría la gente que nos mira. Le pregunto a los dos como ciudadanos, ¿ustedes sienten que la deuda es legítima? Porque hay muchos espacios políticos que dicen que esa deuda habría que cuestionarla y que investigarla porque no es legítima, y esa es la razón que ellos esgrimen para no firmar el acuerdo. Los escucho. ¿Querés empezar vos? Yo sí creo que la deuda es legítima porque la tomó un gobierno democrático. O sea, lamentable, triste. Pero yo no me puedo... Yo es como que a mí me contraten de CEO de una empresa y desconozca todo lo que hizo el CEO anterior. Sí, yo ahí voy desde el punto de vista del control interno, ¿no? Que es parte de la disciplina que yo estudio. Si vos tenés documentación que acredita que vos tomaste una deuda, no hay mucha discusión. Meterse en esa discusión a veces parece más política que otra cosa. Entonces esto de tomar deuda y después no querer pagarla, además eso creo que les pasa a ustedes en sus casas. Si vos contratás a alguien para que haga un servicio, no, al final no era esto. O sea, me parece que esa discusión debería estar zanjada. Después, si realmente hay una denuncia, que se denuncie, que se investigue. Claro. ¿Para qué se tomó? Si no se malgastó, si se la robaron, que se investigue. No que se den frases al aire que confunden a todo el mundo. Y te hablo como, en respuesta a tu pregunta, como ciudadano. Como ciudadanos, sí. Llano. A eso ¿viste? íbamos. Nos quedan un montón de temas más, Daniel, ¿no? Tenemos un programa muy interesante por delante, así que los invitamos a todos a que se tomen la pausa, que va a ser muy cortita porque hay mucho más de este interesantísimo economía y real estate.
Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Continuamos segundo bloque de Economía y Real Estate. Seguimos hablando con nuestros invitados. Y bueno, y estás recién llegado a ese recinto. Ramiro, te quiero preguntar un poco, ¿qué sentiste cuando entraste? Porque ustedes han hablado tanto de la casta política y ahora de alguna manera, muchos les hacen ese reproche, no es mi caso, pero les dicen, y bueno, criticaban a la casta y ahora de alguna manera son parte de la casta ¿o no? No, por supuesto que no somos parte de la casta porque, o sea, la realidad es que yo entré con la misma preocupación por la cual me involucro en política. O sea, yo no quiero vivir del Estado, yo quiero que el Estado me deje vivir. Yo quiero que la política, los políticos me dejen vivir. O sea, no quiero ser parte de eso. O sea, yo sigo teniendo mi trabajo en el sector privado, del cual estoy orgulloso, que lamentablemente muchas veces sufro de las consecuencias de lo que hacen los políticos. O sea, nosotros nos referimos, cuando hablamos de la casta, nos referimos a todos esos políticos que lo único que mantienen es el status quo, que no quieren que las cosas cambien. Las cosas están mal. Si vos querés que las cosas se mantengan igual, es que sos parte de una casta. Y lo decimos en términos de casta porque creemos que la mayoría de los espacios políticos, por no decir casi todos, están dentro de esa casta. ¿Por qué? Porque todos toman las mismas decisiones. Votan de forma conjunta. Y ese es el problema que tenemos. Nadie quiere cambiar el rumbo de la Argentina. Por eso nosotros, que somos un espacio nuevo, con una ideología marcada, venimos a cambiar el rumbo de la Argentina, que no es el rumbo correcto el que estamos teniendo ahora. Y al respecto de esto, Gustavo, vos que analizás procesos y políticas internas y dinámicas internas, esto de que ingresen a la política personas como Ramiro, me atrevo a decir también, como tuvimos acá, a Roberto García Moritán, que viene del sector gastronómico, los que se le llaman outsiders, ¿no?, de la política, porque no han hecho carrera en la política, sino que vienen del sector privado. Bueno, perdón, Nari, Javier Milei, ¿no viene Javier de la también, bueno. ¿Para vos enriquece las dinámicas, oxigena, vigoriza, trae otro tipo de voces, de planteos, de maneras de trabajar en equipo? Bueno, tanto Javier como Ramiro y demás son profesionales exitosos en sus áreas y creo que pueden aportar con frescura a nuevos procesos. Los procesos se van enriqueciendo con profesionalismo y con compromiso. La verdad que si ellos quieren entrar para jugar el partido y no estar insultando de afuera, me parece que es algo muy noble y muy positivo. Bueno, incluso Javier, por esto también de donar su dieta y demás, que tiene su visión muy particular del tema. De la teoría del proceso es positivo. Y permitime, no es una corrección, pero no creo que esté todo igual, está todo cada vez peor. Cada vez peor, bueno. O sea, la tendencia, me refería a la tendencia. La tendencia está cada vez peor. En lo personal tuve la suerte de viajar bastante, trabajar en distintos países. Eso te quería preguntar también. En varios países, y en muchos continentes, 5 en realidad. Y te digo, me acuerdo cuando en Techín, cuando íbamos a hacer auditorías y demás a otros países, Perú, Paraguay, Ecuador, Argentina es muy diferente, en términos relativos. ¿Sí? O sea, era un país que realmente parecía un país mucho más serio que estos países. Y la verdad que la tendencia, ves cómo las inversiones crecen en el resto de los países y nosotros nos quedamos sistemáticamente. Así que estamos peor y está bueno que gente nueva se involucre con herramientas también, digamos, profesionales, ¿no? Creo que eso ayuda mucho. Perdón, permitime que me sume a lo de Gustavo. Yo te llevo un poquito al mercado inmobiliario. Estábamos hablando del impuesto a la propiedad ociosa. Nosotros venimos de los 3 peores años, desde las estadísticas de lo que va del siglo, del mercado inmobiliario. La solución que te están planteando ahora para mejorar el mercado inmobiliario fue algo que se hizo a fines de los 40. En el 48 salió la primera ley, el impuesto a la propiedad ociosa, a la propiedad vacía. ¿Qué pasó en el mercado? El mercado se redujo un 30% después de eso. Después de 80 años, lo que te están diciendo, vamos a aplicar una teoría que redujo el mercado un 30%. Entonces, coincido cuando vos decís estamos peor. Y, ojalá me equivoque, como digo siempre, vamos a estar peor, porque yo lo que estoy intuyendo en esta mesa que están haciendo de alquileres y demás,
que atrás de eso va el impuesto, y el impuesto lo que va a hacer es reducir la inversión. Hoy el Estado lo que necesita es del privado, porque el Estado no puede darte la cantidad de viviendas que faltan. El Estado tiene que buscar un socio que es el privado, y ese socio le pega un cachetazo todos los días que se llama impuesto. ¿Qué te hace el privado? Emigra a otros mercados donde no te pegan un cachetazo todos los días, donde te dan rentabilidad, seguridad jurídica, previsibilidad. Entonces sí coincido cuando vos decís, estamos mal de cómo estábamos y podemos llegar a estar peor, porque no te dan un indicio, y acá es lo que me preocupa, y acá Ramiro, después te voy a hablar como ciudadano, porque escuché oficialismo y oposición, la oposición es la gente de Larreta, ¿no? De que estaban viendo cómo cobraban ese impuesto en base a ver si hablaban con Edenor, Edesur o Gas del Estado, Metrogas, a ver cómo comprobaban que ese inmueble estaba vacío. Pero no escuché una idea, y tampoco en campaña, de alguien que me diga, vamos a hacer pausas fiscales donde Sinara tiene unos dólares, que lo invierta en la construcción, que genere laburo, que genere más techo, que genere más metro cuadrado. Entonces le doy pausa fiscal y que esa pausa fiscal termine en el inquilino. Que el título te dice, estoy defendiendo al inquilino, y le pegan 18 tiros en el pie, desde la realidad. Entonces sí coincido con vos que, al menos desde el mercado inmobiliario, venimos de los 3 peores años, y ¿qué es lo que estoy viendo? Que esto sí va a seguir empeorando. Porque esta mesa que armaron, vamos a ver, yo los tengo a todos anotados, tengo una foto, porque esa foto te la viralizan, ¿viste? Por todos lados. Yo cuando me preguntaron en un canal colega, yo lo que decía, tenés que hacer una mesa de idóneos, sin cámara de foto y sin tele, para que no jueguen a la política, que vos en esto me vas a entender, Ramiro. Donde se sientan y te dicen, no, viste que nos llamaron a nosotros para negociar. Che, ¿qué pasó con el mercado inmobiliario? Pues ya escuché varios que fueron antes a negociar el cepo. Tenés el peor cepo de lo que va del siglo. Y lo que salieron en esa foto, después no lo ves más. Entonces, en esta mesa yo lo que estoy intuyendo, ya hablé con varios economistas, digo, che, ¿puede ser que acá atrás sea toda una cortina de humo y te venga un impuesto más? Bueno, ese impuesto lo que va a generar es otro cachetazo al inversor, otro cachetazo al privado. Y si vos tenés la varita mágica y me decís, te cambio 2 renglones, porque lo que están discutiendo es cómo se regula el precio y el tiempo de la ley de alquileres. Si vos me das la varita mágica y lo corregís, pero el 70% de cero es cero. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no tengo producto en el mercado, ¿para qué me sirve que me cambies o que me mejores algo? Mejorame primero la raíz del problema, que es las inversiones. Y vos como economista seguro, Ramiro, vas a coincidir en esto, dale confiabilidad al que tiene un mango en el bolsillo. Y previsibilidad, otra de las palabras que... Previsibilidad, seguridad jurídica, dale eso al que tiene 100 lucas, 50, 20 abajo del colchón. Porque entiendo que la economía se basa en la confianza de los que te gobiernan. Exactamente. Y acá, Ramiro, lo que me voy a lo que hablabas vos, yo celebro, sea cualquiera la ideología de la gente que no viene del palo político, como vos, como Javier, como Roberto, que los veo más sanos, los veo que no están intoxicados con todo lo que rodea y todo lo que llama la rosca, la tranza. Ojalá que puedan seguir y ojalá que puedan cambiar. Coincido con ustedes porque ustedes entienden lo que le pasa a una pyme. Lo que es pagarle a un empleado, que te salga otra competencia en la esquina, cómo tenés que remarla todos los días. Porque yo veo políticos que le mirás el historial y hace 30, 40 años que viven de la política y viven muy bien. Porque después es otro tema. Dice, pará, si Gustavo tiene un reloj, se compró un auto y se compró un barco, pará, vamos a poner un impuesto. Pero Gustavo se rompió el lomo en la parte privada. ¿Qué pasa con los que vienen hace 30, 40 años, que no es tu caso, no es el de Javier, no es el de Roberto, que viven permanentemente del Estado? Te vuelvo a llevar los números del mercado inmobiliario. Cada vez estamos peor. En pandemia, ¿qué privado la pasó bien? Te traslado la pregunta, Ramiro. ¿Qué privado la pasó bien? Yo no vi ningún político que no haya llegado a fin de mes. Porque hasta se aumentaron la dieta, si no me equivoco. Corregime si me equivoco. Hay que ver en casos concretos en particular. O sea, el tema de quiénes... Algunos nos aumentaron la dieta, también hay que decirlo, que durante la pandemia hubo unos muy poquitos
Bueno, lo celebro, me saco el sombrero, bien. Pero lo que sí estás planteando, que es muy importante y que es algo que nuestro espacio lo tiene muy en claro y que lo estamos respetando, como lo dijimos en campaña, es nosotros no vamos a acompañar ningún aumento ni creación de un nuevo impuesto. El problema es el impuesto. El impuesto es lo que está distorsionando la economía argentina. El impuesto hace que después todos los índices den mal. ¿Por qué? Porque hay un sobreimpuesto. O sea, te están haciendo pagar un impuesto de bienes personales cuando vos ya pagaste impuestos antes. Te están haciendo un sobreimpuesto, un impuesto sobre un impuesto. Y todo eso es lo que nosotros venimos a cambiar y a plantear de una manera diferente. Por eso hablamos de cambiar el status quo, no a nuevos impuestos. Con eso ya tenemos una piedra fundamental en lo que estamos nosotros construyendo. Y además hagamos un poquito de pensamiento científico. No sé, los que pasaron por la UBA se acuerdan, ¿no?, de esa materia del CBC, por lo menos yo me acuerdo. ¿Por qué hacen este impuesto? Supuestamente quieren que se apruebe este impuesto a la propiedad ociosa, porque ellos entienden que, por ejemplo, nos está mirando una pareja, que este ejercicio lo hacemos siempre, Dani, con la gente que está en casa, que tienen un departamento, no lo quieren alquilar porque la ley no les cierra, les da inseguridad, les da miedo. Ellos, ante el advenimiento de este impuesto, van a decir: Mabel, pongámoslo ya, subilo, llamá al inmobiliario, pongámoslo en alquiler. ¿Esa va a ser la respuesta de la gente? O sea, ¿el mercado se maneja de esa manera ante el impuesto? Corríjanme. Yo me atrevo a pensar que no. O sea, no lo van a poner, no va a haber más propiedades en alquiler. No va a haber más propiedades en alquiler. O sea, lo que va a encontrar la gente es escaparse del impuesto. Vas a generar mayor evasión impositiva. O sea, para que la gente pague más impuestos, lo que tenés que hacer es bajar la cantidad y el monto de los impuestos. Ahí vas a generar que la evasión positiva baje. Ellos, como ven una evasión impositiva grande, que quieren hacer crear nuevos impuestos y se confunden, van en contra. O sea, todo lo que les entre por un lado va a salir por el otro, porque la gente aparte no lo ve después redituado en servicios públicos. Entonces también hay un rechazo para los impuestos. Entonces, lo que antes, hace 20 años, 30 o 50 años, era decir a alguien que no paga impuestos, era algo que estaba mal, sí. Hoy capaz la gente lo dice orgulloso. Y capaz en cualquier charla de café se plantea cómo evadir impuestos. Claro, pero, y nadie lo puede juzgar moralmente al que evade impuestos. Estamos hasta cambiando la moral. Ellos hacen las cosas tan mal que nuestra moral empezó a cambiar. Porque no pagar impuestos está mal legalmente. Pero como ellos hacen las cosas mal, están habilitando a que cometamos errores. Y se empieza a generar un debate hasta moral y filosófico. Exacto, Dani. Porque la pregunta del millón que te quería hacer es, ¿ese impuesto que se paga vuelve de alguna manera? En seguridad, en educación, vos ahora estás salud. en el ámbito de la ciudad, claro. Vos ves que las tasas, ¿no? Yo el otro día fui a pagar el ABL de mi departamento y dije, ¡ay, ya! Ahora cuando salgo quiero a alguien que me persiga. Yo voy con Lupe Mía y quiero a alguien que venga levantando la caca de Lupe Mía, con lo que pagué por un monoambiente de 37 metros. O sea, vos que estás ahora en el ámbito, por lo menos de Cava, de este micromundo en el que vivimos. No vuelve porque no lo sentimos, no nos sentimos, o sea, satisfechos con el servicio del Estado. Por eso nosotros incitamos al mercado inmobiliario, a cualquier tipo de mercado. Nosotros creemos que las soluciones llegan por el mercado y no por la intervención del Estado. El Estado en su intervención es ineficiente. Y más cuando está administrado por los políticos que tenemos en Argentina, que ya sabemos los resultados que estamos teniendo. Que bien lo planteó Gustavo hoy en todos los índices. Bien, y se ha hablado mucho desde principio de año, creo que en enero se sorteó la primera dieta de Javier, ¿no? Fue en enero, que generó un montón de noticias, porque supuestamente el primer ganador era un hombre afín digamos, a lo que quizás combate ideológicamente Javier, pero él gustosamente igual le donó la dieta porque era lo que era acordado. Vos me contabas un poco la transparencia que tiene este proceso y además la protección de datos de la gente que participa, que en eso, digamos, contó con tu intervención y tu asesoría. Javier me consultó y la verdad que es importante aclarar esto porque todo lo que sea protección de datos en la Argentina es un tema muy poco relevante, pero salió a la luz porque de forma disruptiva un diputado sortea su dieta. Pónganle el nombre que quieran, en este caso fue Milei, pero puede ser otro, ¿no? Entonces, ahora, dicho esto, ¿saben cuánto es la multa para cualquier empresa multinacional si se le filtra un dato o si no registra su base de datos en la Agencia de Protección de Datos Personales? Compañías que facturan millones de dólares. En la Argentina. ¿Saben cuánto es la multa? 100.000 pesos. ¿Por un dato? No, 100.000 pesos por incumplir con la ley. Bien, en general. Ahora, o sea, no le daban mucha importancia. No es Europa, que son 40 millones de euros, o no es el caso de Facebook contra los senadores de Estados Unidos que lo tuvieron en jaque. Nada que ver. Pero acá se dio esa dimensión. Pero dicho esto, sí, lo que
hay que entender no son datos sensibles lo que se piden. No se pide sexo, no se pide orientación sexual, perdón, no se pide orientación religiosa, no se pide orientación política, son datos básicos. Por otro lado, hay todo un sistema de protección de esos datos que se encriptan, hay un sistema de seguridad para que no se filtre esa información, se le informa a los usuarios cuál es el fin por el cual se recaban esos datos, se le otorga al usuario la posibilidad de suprimir esos datos, de modificarlos y de informarle cuál es el destino. Y algo muy importante, el otorgar esos datos es voluntario. Es voluntario, la gente va y se anota. Ahora, hubo algo muy interesante, muy lindo, que, bueno, de oficio, el director de la Agencia de Protección de Datos Personales inició una investigación y, bueno, me llegó a mí, ¿no? Entonces yo tuve que responderlo. Lo respondimos con 4 hojas y demás, y hubo una respuesta. Dice, esta oficina entiende que se cumple con la Ley de Protección de Datos Personales y con la seguridad de la información. Esto no salió a la luz, creo que es primicia acá. Bien. Pero realmente... Pone Carlitos primicia. Claro, bueno, Carísimos. pero digamos, esto generalmente se habla de lo malo, se hacen elucubraciones, se hacen especulaciones sobre algo que para mí es muy importante como profesional de compliance, pero para el político no es importante. Pero sale y se da un fin político a algo que tiene quizás una intención que también puede ser política o no, yo eso no lo puedo juzgar. Pero no hagamos un mundo de algo que para mí es un mundo, pero no para el que lo quiere hacer. Dicho esto, igual está bien blindado y cumple con la ley. Eso Bien, no hay dudas. lo de la protección de datos me parece súper interesante para que la gente lo pueda entender. Cuando te empieza a llamar, a mí me llaman, me ofrecen cosas que no entiendo por qué me las Insoportable. ofrecen. ¿No te pasa, Dan? 9:15 de la noche haciéndome un seguro de vida. No, tengo un perro y 2 gatos. No, la verdad que si me voy quiero que lloren, no les quiero dejar plata. La filtración de datos tiene que ver con esto, que lo vivimos en el cotidiano, Esto es que no una- entendemos por qué les llegaron los... ¿Cómo saben Esto es tanto de mí? Es un programa muy espontáneo y no, acá no se arregló nada, pero si se hubiese arreglado, ¿qué me ibas a preguntar? Acá abajo les ponía a dónde tienen que dirigirse para que te saquen de la base de datos y no te molesten más. Pero digamos, es ilegal lo que está sucediendo con Ana Bueno, Carolina y con muchos que nos miran, En Dani. algunos Con vos casos se también obtiene de forma seguramente. ilegal. Ahora Es gente adentro, algo, de las sí. empresas, gente adentro que roba la información y la vende. Así de fácil. ¿Qué te parece? Después hay una página del Ministerio de Justicia, no sé en qué gobierno se hizo, la verdad que me parece que no es meritorio de nadie, tiene que ser así. ¿Está bien hecho? Está bien Bien. hecho. Que vos pones tu teléfono y no te llaman más. Yo lo puse, me siguen llamando. Bueno, yo lo hice, a mí no me llaman más. Pero no tengo el dato ahora para compartirlo porque es importante, pero se puede googlear y sale. Bien. Pero sí, hay gente de adentro que vende la información, no tengo dudas. A mí esto es a título personal, no estamos saliendo de la economía y de mercado Pero le inmobiliario. pasa a la gente que nos mira seguramente. Te atendés, yo por lo general no atiendo teléfono que no conozco, pero a veces viste que atendés, porque si yo qué sé, es un periodista, algún canal, y ni te dicen buenas tardes, te arrancan y te empiezan a vender, y la vez pasada me peleé con uno. Yo también. Porque le digo, escúchame, maleducado, decime si estoy en una reunión, si te puedo atender, porque me hablaba y me estaba vendiendo. Digo, me preguntaste si estoy en una reunión, me dijiste buenas tardes, te puedo llamar en otro momento. Y seguía vendiendo hasta que le tuve que cortar. Pero una invasión, Sí. pero ya desde los datos hasta lo de educación. Sí, nada, puedo charlar con vos, mirá, estás No, es que ocupada. es caníbal, es caníbal. Y cuando te llaman 9:10, agarrate, porque tienen que vender uno antes de las 9, un seguro antes de las 9. Y yo estaba ahí haciéndome mi tortilla vegana Mira, y me sentía absolutamente invadida. Está bueno el ejemplo que ustedes ponen para poner el contraste con este sorteo de la dieta. Bien. La esencia de esta ley de protección de datos personales es para evitar esto. Y acá seguramente todos los que te escuchan le ha pasado, ha sufrido esto. Es para evitar eso, no es para evitar el hecho voluntario de que alguien se anote para un sorteo. Entonces, esto para ponerlo en términos simples y sopesar la gravedad que tiene una cosa y la no gravedad que tiene la otra, ¿no? ¿Y por qué por qué les parece a todos, te involucro Dani también, que generó tanto ruido y tanta molestia que Javier sortee su dieta? ¿Por qué los incomoda tanto? En Porque vez de estamos- decir, bueno, qué simpático, ¿no? Es una cuestión de lo que representamos. Representamos lo que no es lo tradicional. Y lo tradicional, en lo político, en la Argentina, funciona mal. Entonces, cuando hacemos las cosas que hacemos, movemos el status quo, movemos el avispero. Y es ahí cuando salen todas las avispas. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y porque estamos haciendo las cosas de una manera diferente. Nos sentimos diferentes. Por eso no nos sentimos casta. Por eso no somos casta.
porque tratamos de hacer las cosas diferentes. No venimos a hacer lo mismo que hacen los otros. No venimos con las intenciones de acompañar lo que viene narrándole el resto de los espacios políticos. ¿Se dialoga con otras fuerzas en la legislatura porteña? ¿Estás abierto a dialogar con otras fuerzas? ¿Te cuesta? Se puede dialogar, pero no compartir. Para eso está el debate. Hay un debate parlamentario. Sí. O sea, por suerte, el primer debate que tuve, que fue la semana pasada, me dieron la razón, pero había que avanzar. O sea, era justo con un tope que le querían poner un impuesto, di una sugerencia, me la reconocieron, pero bueno, había que avanzar. O sea, a veces el sistema legislativo también está muy adoctrinado por el poder ejecutivo y termina actuando de esa manera. Entonces, el debate, que es parte del diálogo, el diálogo genera muchas veces debate, no termina de generar los frutos que queremos. O sea, ¿por qué? Porque es todo muy apurado. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo me está diciendo que tengo que sacar esto. Bien. Bueno, pero te puedo interrumpir esto. Esto es muy importante desde el punto de vista de políticas anticorrupción y de compliance. Algo esencial es la independencia. Un compliance officer, que es la persona que está en las corporaciones y que puede estar también en una entidad gubernamental, tiene que tener independencia respecto a aquel que está controlando. Vos me estás diciendo que hay una agenda digitada por parte de un poder sobre el otro que debería ser independiente. Exactamente. Bueno, eso no funciona. Perdón, ¿eh? O sea, No, por supuesto. si esa Es uno de los problemas que tenemos en Argentina. Que cuando vemos la boleta larga, que vemos que son todos del mismo color, estamos votando que el que toma las decisiones sea el mismo que el que lo tiene que auditar de cierta manera, porque el poder legislar, o el que lo tiene que legislar, mejor dicho, no es una auditoría. Y ese es un error que hay. Por eso es importante la boleta única, porque uno puede ir votando a diferentes fuerzas. Votar a una fuerza al Ejecutivo y a otra fuerza en el Legislativo. No tenés que votar a la misma fuerza, siempre. Y estuviste también, se habló mucho de vos por este proyecto que presentaste con respecto a las protestas. Sí. Digamos, la verdad que lo vivimos acá, porque en nuestro estudio, le contamos a todos, está en el microcentro porteño. Yo me manejo en transporte público, tengo siempre mi sube en más 200, aviso, siento que es un privilegio. Y la verdad que a veces se me complica llegar al estudio. Y escucho muchos comunicadores diciendo, no cortan porque tienen ganas, cortan porque tienen hambre, y siento que cuando hablan de privilegios de clase, en realidad los que están diciendo eso, y tienen un autazo, y tienen una niñera con cama en su casa, no saben que yo no tengo ese privilegio de clase, y yo a veces llego tarde a trabajar, y Dani me banca porque me cortan las calles. Entonces creo que a veces es una lucha de laburantes contra laburantes. A mí me encanta que con los impuestos que yo pago, que son bastantes, se ayude a las personas que están en una emergencia, que de verdad no tienen para comer. Yo lo celebro eso. Ahora, vivir en una constante, porque no es que cortan una vez cada tanto, y uno quizás se toma el trabajo de ver cuál es el reclamo que hay. Esto es 4 veces por semana, más o menos, sí, en horario pico. Y de verdad está generando... Nos dijeron durante el 2020 que les importaba un montón nuestra salud. Yo creo que hay un montón de infartados en este momento y gente con el colesterol alto y el estrés por acá, del estrés que le genera subirse al auto y decir, no sé si llego, no sé si llego al trabajo, pierdo el presentismo, no hice las gente que hace entregas. Mi hermano hace entregas en un auto, no puede hacer las entregas a sus clientes. Vos presentaste un proyecto que no estás en contra de que se hagan los reclamos, sino del modo, decime si lo entendí bien. Exactamente, no es contra el reclamo, no es contra la protesta, sino contra los piquetes. Y creo que del otro lado no es un tema de ayuda social, creo que no están representando a la gente que necesita ayuda social. Los líderes piqueteros son personas que extorsionan, son personas que amenazan y son personas que se están abusando de gente que capaz necesita una ayuda social. Entonces tenemos que ir en contra de eso. No le tenemos que perder el miedo y romper de vuelta, repito este concepto porque es muy importante, el status quo. Los piquetes están mal. Como los piquetes están mal y no están avalados por la Constitución Nacional, que habla de transitar, habla del derecho de poder hacer un reclamo, no de hacer un corte de calle. O sea, no están respetando la Constitución, ni el artículo 194 del Código Penal, ni el Código Contravencional. Hacen todo de manera ilegal. Y nosotros estamos acostumbrados a aceptarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir que se solucione esa falta grave que se está cometiendo hacia los argentinos, y no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. No pude leer tu proyecto. Nari, que me sume, nos pasó con Vanina el programa pasado, es una panelista nuestra, que en el grupo nos decía, ella trabaja en el microcentro, nosotros grabamos en el microcentro, había pleno batalla campal. Por el acuerdo. No solo por salir, sino por miedo, cuando fue que empezaron a tirar piedras y demás. Y a mí me pasó el año pasado, me agarró el 9 de julio un piquete, tuve 3 horas parado, me complicó todo el día. Todo el día, porque imagínate 3 horas arriba del auto,
te corre toda la agenda que tenés. Y es esto de, yo entiendo que la gente, perfecto que tenga derecho a protestar, ahora, entiendo que vos tenés derecho a transitar. Si querés ir a un hospital a ver un familiar, querés ir a trabajar, te querés desplazar por la ciudad. Entonces, ¿cómo los derechos para quiénes son o cómo son? Bueno, te lo contesto porque es un error que estamos cometiendo los argentinos en términos conceptuales. El derecho a protestar no tiene nada que ver con un piquete. No estamos yendo un derecho sobre otro derecho. Ellos no tienen derecho a cortar la calle. En ningún lado en la Constitución habla del derecho a corte de calle. Ahora, al derecho a peticionar. Si la petición tiene que ser un corte de calle, está siendo sobre el derecho de otro. Pero yo creo que el derecho a peticionar no es cortar una calle. Entonces no podemos permitir que ellos hablen en nombre de personas que no están representando, porque como bien dijo ella, no nos están representando ni a los trabajadores, ni tampoco están representando a la gente que necesita una ayuda social. Al revés, se están abusando. Por eso a los piqueteros no hay que darle más margen. La tenemos que terminar con perdonarles ciertas cosas porque representan a alguien. No representan a nadie, simplemente a ellos mismos y a su forma de extorsionar. Los tenemos que liberar, y me acabo de dar cuenta, hubo un cruce de miradas con Ramiro, así se manejan también en la legislatura con tu compañero Bloque, dale, ahora vas vos. Claro, Dani, dije, perdón que te agregue los algo. tengo que liberar. Sí. Vamos a decir, Javier tenía razón, qué lindos invitados. Bueno, un Lindo placer programa. haberlos Muchas tenido a los gracias. dos. Le vamos a dar los regalos que tenemos, la gente de Cabrales, como siempre, una empresa que apuesta, y la gente de Mi Free Shop, que les pusimos un vinito a cada Un uno, vinito a cada Dani. uno. Bueno, disfrútenlo, obviamente en Muchas nombre gracias. de Muchas Zampone, del creador de todo esto. Gracias a los dos por haber estado aquí. Nos queda un bloquecito súper corto, pero gracias, en serio. Un placer haberlos Un placer. tenido. Dimos debate, como debería hacerse, por lo menos en el ámbito legislativo. Somos Economía y Real Estate. Dale. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Qué programa que hicimos, qué debate que dimos. Y esa es la idea, que debatamos y también que ustedes sean parte de este debate y de proponer los temas. Y tenemos el WhatsApp abierto durante toda la semana y obviamente durante el aire del programa. Dani. Permitime que diga eso del WhatsApp, están llegando, la verdad que muchísimas consultas. Vos igual siempre lo decís al final del programa, pero lo que sea para Vanina Babajano, para Dieguito Molina, nosotros lo que hacemos cuando llega, se los mandamos y ellos una vez por mes o 2 veces por mes vamos a ir contestando las preguntas. Tratamos de unificar en varias preguntas, ¿no? Algún tema en común, tratamos de desarrollarlo. Así que bienvenido que nos consulten, tanto yo como, perdón, el burro adelante, tanto Vanina como Diego como yo. Vamos a estar contestando o de manera privada o por medio del programa. Claro. Vamos a ir tratando temas. Las preguntas de veganismo yo las contesto por mi red social porque no es un programa de nutrición y de alimentación. Siempre hablamos de la ley de alquileres, hablamos de los inquilinos. Yo me pongo un poquito la bandera de los inquilinos porque lo soy. Hace muchísimos años que alquilo. La verdad que ninguna de las gestiones que ha tenido este país, no sé si voté alguna de las que estuvieron, me parece que no. Ninguna me permitió acceder a un crédito, pero también tenemos que hablar de los propietarios, porque a veces el propietario es tu amiga, tu vecina. Yo me hice amiga de la dueña de mi departamento. Tienen 1 unidad, 2 unidades. Muchas veces hay gente que con eso que reciben de la renta de ese departamento pagan quizás la persona que cuida a la abuela. Estamos hablando de clase media, laburante, y no se sienten representados. Y nos llegaron mensajes, Dani. Bien, vamos por parte. Perfecto la introducción que haces.
Llegaron muchísimos mensajes. Primero le voy a contestar a la cantidad de corredores inmobiliarios de capital que escriben, está buenísimo, que nos ven, nos tienen como referentes. Desde ya muchísimas gracias. 2 temas. Siempre nombre y apellido, y pueden poner la zona, la matrícula de dónde son, eso es bienvenido. Si no pasamos o no leemos mensajes o bloqueamos cuando hay hacia un colega, algún dirigente inmobiliario, una cargada por un sobrenombre o una mala palabra, la verdad que no. Porque, Nari, ahora hemos visto esta semana en los medios de comunicación que está la mesa de los alquileres, que está con el gobierno, quiénes fueron, y acá les contesto a todos los que me empezaron a escribir. Yo, por ejemplo, en esa mesa como martillero y corredor desde 1995 no estoy representado. Que vayan las personas que fueron, tienen derecho a ir, porque todos los que formamos parte del sector tenemos derecho a que nos escuchen. Ahora, ¿yo como inmobiliario me siento representado en esa mesa? No, porque entiendo que hay gente que entiende más del tema. He visto gente que ya fue a negociar otras cosas, por ejemplo el cepo, y tenemos el peor de lo que va del siglo. Entonces, ¿yo los elegiría para negociar? No. ¿Me representan? No. ¿Que tienen derecho a estar ahí? Y entiendo que sí, porque todos los que somos parte del sector, seamos de una asociación, seamos de una cámara, o seamos solo parte de ser martillero, ser corredor, todos tenemos derechos a que nos escuchen. Entonces, yo que hubiera hecho, lo que digo siempre y lo sigo sosteniendo, una mesa de idóneos, corredores, martilleros, sin cámara de foto, sin televisión, donde entiendan, tengan estadísticas y tengan proyecciones, cómo se mejora el mercado. Que no usen esa foto para hacer política barata, que a veces suele pasar y mucho en las instituciones inmobiliarias. Haciendo este prólogo me meto en lo que decía Nara, que nos escribió Karina González, que es de una asociación que representa a los propietarios. Entiendo que hay varias. Karina nos escribe, que ya la vamos a traer y la vamos a escuchar, donde dice que los propietarios no están representados. Acá, lo que a mí me pasa como inmobiliario, ella lo siente como propietaria. ¿Qué está pasando? Está bueno que los escuchen también inquilinos, propietarios, inmobiliarios, economistas, yo sentaría en esa mesa, donde, ¿qué le pasa al propietario? ¿Quién es el propietario? ¿Es un terrateniente que tiene 1000 departamentos? No, la mayoría de las veces lo que pasa es que tienen un monoambiente, dos ambientes que ayudan a su sueldo y muchas veces algún jubilado que ayuda a su jubilación. Entonces, a esa gente que hay que hacer, hay que ayudarla y hay que motivarla para que deje ese producto en el mercado. A ver, yo como inmobiliario, mira, me voy a tirar tierra encima. A mí me conviene que lo vendan, porque vos decís, ganás más comisión vendiendo que alquilando. Pero a mí lo que me conviene es que haya proyección en el mercado, que el mercado se mueva, que haya crédito, que haya construcción. Que el mercado esté vivo y no estrangulado, porque vos lo sentís estrangulado hace mucho tiempo. Qué buena frase. Que esté vivo. Buena frase, bien, Nari, bien. Te las voy a tomar, en las conferencias las voy a tirar y voy a decir Nara Jolie. Excelente lo que acabas de decir, porque yo en lo que creo es al mediano y a largo plazo. Entonces, muchas veces veo que quieren dar, porque tampoco terminan siendo soluciones a corto plazo, con lo que pasó con la ley de alquileres, con lo que pasó, la mal llamada ley de alquileres en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 58-59, que también me habían consultado. Dije, esto no va a funcionar, deprimió el mercado, la ley de alquileres deprimió el mercado, y ahora lo que están haciendo, que vamos a modificar la ley, pero posiblemente te pongamos un impuesto, va a deprimir el mercado, y no coincido para dónde estamos yendo, ojalá me equivoque, me parece que va a empeorar, y cómo están planteando el tema tampoco coincido, porque están en la escena, el tema principal, están poniendo la ley de alquileres. Y la ley de alquileres es una rama de un árbol que se está secando. Si yo tengo un árbol que se me está secando, no tengo que ir a la rama, tengo que ir a la raíz. ¿Cómo estaba el mercado inmobiliario antes de la ley de alquileres? Muy mal. Después de la ley de alquileres, peor. Pero yo tengo que ir más atrás, tengo que ir a la raíz. ¿Por qué el mercado estaba muy mal? Y, por ejemplo, por la inflación. Y, por ejemplo, el que tiene plata no invierte en nuestro mercado o emigra a otros mercados. Si estaba, se está yendo. Y antes lo que decías vos, si hay alguien que quiere invertir, le das previsibilidad, le das seguridad jurídica, le das confianza, le das estabilidad, le das rentabilidad. Bueno, yo antes de que a la ley de alquileres hay que dar un debate si hay que derogarla o hay que modificarla, eso sí,
Pero antes de eso iría a la raíz. Porque acá muy bien nos dijo Juan Curuchet, me parece que fue, que cómo hubiera sido el debate de la ley de alquileres si la inflación sería de un 5%. Lo tomo porque mirá cuando vas a la raíz, pero ni siquiera terminás hablando de ley de alquiler porque no la necesitas. Si vos activás los créditos, activás la construcción, das pausas fiscales para que la gente invierta, vas a ver que ni hablamos de ley de alquileres y me entusiasmé y seguí. Como siempre, nos entusiasmamos con este programa, lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor. Hacemos un programa de servicios, como siempre le decimos, nos gusta estar... No me mates, tengo que saludar al médico, a Miguelito. Es verdad, porque estás ahí todo tengo que volver pinchado. el Miguel Curry, que ahí me está poniendo un poquito de plasma, células madre, para que podamos volver a boxeo. Así, Mirá. a boxeo, va a ser el 21K y así estamos. Como siempre les decimos, un placer leerlos. Ya vieron nuestras redes sociales, en cualquier momento aparece la placa en nuestras redes sociales, el WhatsApp siempre abierto las 24 horas para leerlos. Hacemos este programa para ustedes y con ustedes. Y somos Economía y Real Estate. Hasta la semana que viene.